Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Algunos de vosotros imagino que con la selectividad mañana. Por eso, en esta clase de hoy vamos a tratar una de las cuestiones más cansinas de hacer en un examen de este tipo. Concretamente vamos a hablar en un sistema de dos cargas, sean del mismo signo o de signo opuesto, cómo calcular a qué distancia de cada una de ellas se anula el potencial eléctrico o el campo eléctrico. En principio, si las dos cargas tienen el mismo signo, el potencial eléctrico no se anulará nunca, dado que el efecto de las dos va a dar lugar siempre a un potencial más grande, pero el campo eléctrico se restará en la zona entre ambas y habrá un punto donde se cancele. Por el contrario, si las cargas tienen signos opuestos, va a haber tanto puntos donde se anule el potencial eléctrico como un punto donde se anule el campo eléctrico. En la clase de hoy veremos por qué esto es así y cómo calcular la distancia de dichos puntos a las cargas. No me entretengo más y vamos allá. Cuando tenemos un sistema con dos cargas del mismo signo, voy a poner por aquí mismo signo, podemos clasificarlos según si las cargas son positivas o si son negativas. Si las cargas son positivas, y por ejemplo tenemos aquí la carga QA y aquí tenemos la carga QB, al ser las dos positivas, las dos intentarán emitir campo eléctrico hacia afuera, tal y como vimos en el vídeo anterior acerca de potencial y campo eléctricos. Tanto la carga A como la carga B intentarán, insisto, emitir campo eléctrico hacia afuera, pero va a resultar que en la zona intermedia entre ambas cargas estos campos eléctricos están enfrentados. Y en particular en el punto medio entre ambas, si son exactamente iguales, es decir, si una es de 2 coulombios y la otra es de 2 coulombios también, el campo eléctrico se va a anular, porque el que crea la carga a la izquierda irá hacia la derecha y el que crea la carga a la derecha irá hacia la izquierda. Justo en ese punto se van a anular y en toda la mediatriz se va a anular en general la parte horizontal del campo, pero hacia arriba el campo eléctrico apuntará hacia arriba como resultado de sumar ambas y en general todas las líneas de campo eléctrico se adaptarán a esto que sucede en el medio, de tal forma que en las proximidades de la carga A el campo eléctrico siempre vendrá desde la carga A, en las proximidades de la carga B el campo eléctrico siempre vendrá desde la carga B y en la línea media entre ambas sucede esta cosa extraña en la cual el campo eléctrico se anula en el medio, apunta hacia arriba si estamos por arriba y apunta hacia abajo si estamos por abajo. ¿Qué nos dice todo esto del potencial eléctrico? Pues bien, el campo eléctrico siempre nos indica hacia dónde se reduce el potencial, es decir, que si yo trazo esta esfera para la carga A y esta otra esfera para la carga B, el potencial eléctrico se reduce a medida que nos salimos de esa esfera. Y las líneas de potencial constante siempre van a ser perpendiculares al campo eléctrico, es decir, que otra línea de potencial constante podría ser esta que dibujo por aquí y otra podría ser esta que dibujo ahora por aquí. Después en la zona intermedia habría algunas que harían así por arriba y otras que harían así por abajo. De tal forma que en este punto de aquí donde se anula el campo eléctrico, lo que nos está diciendo es que el potencial tiene un punto de equilibrio, cosa que ya vimos en el vídeo acerca del gradiente de una función. El campo eléctrico indica hacia dónde se reduce el potencial eléctrico porque es menos el gradiente del potencial eléctrico. Por tanto, en los puntos donde el campo eléctrico se anula, el potencial eléctrico puede ser máximo, mínimo o un punto de inflexión. Y en este caso concreto de aquí, este punto sería un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si miramos a los lados, el potencial eléctrico se reduce al ir hacia el centro. Esto nos lo dice el campo eléctrico. Pero si miramos hacia arriba y hacia abajo, el potencial eléctrico se reduce alejándonos del centro. Es decir, que si lo miramos en horizontal, el potencial eléctrico que habrá en ese punto es mínimo, pero si lo miramos en vertical será máximo. Y si intentamos representar esto en 3D, poniendo en esta zona la carga A y en esta otra zona la carga B, el potencial cerca de estas cargas se dispara hasta infinito, concretamente valdrá infinito encima de ellas, y a medida que nos alejamos de esta zona, el potencial empieza a reducirse. Pero en este punto se produce una transición entre una zona en la que si lo miramos según el eje que une las cargas, el potencial se está reduciendo, pero que si lo miramos en la dirección perpendicular, el potencial estaría en un valor máximo. La figura que haría el potencial eléctrico, si la regreso así en 3D, sería más o menos esto que estoy dibujando por aquí ahora. Voy a intentar darle un trazado 3D para que se siga bien la forma que tendría, pero el resumen es ese. Este punto del medio sería mínimo si lo analizo
en esta dirección, pero máximo si lo analizo en esta otra. Lo cual se traduce en que no haya campo eléctrico porque no hay una dirección en la cual el potencial se reduzca claramente. De hecho, hay dos, hacia arriba o hacia abajo. Por el contrario, si las cargas son de signo negativo y coloco por aquí la carga QA y coloco por aquí la carga QB, el campo eléctrico que creará cada una de ellas apuntará hacia dicha carga en específico. Y esto me va a dar lugar a un esquema exactamente igual que el de arriba. De hecho, el campo eléctrico se volverá a anular en el punto central, pero con todas las líneas del revés. Si en las cargas positivas el campo eléctrico se aleja de ellas, en las cargas negativas el campo eléctrico va hacia ellas, específicamente. Y esta es la principal diferencia entre un sistema de dos cargas positivas exactamente iguales y otro de dos cargas negativas exactamente iguales. El dibujo tridimensional del potencial también sería exactamente igual, pero en vez de hacia arriba, hacia abajo. O más bien, lo que en un caso sería potencial hacia arriba, en el otro va a ser potencial hacia abajo, negativo. En todo caso, tened en cuenta que esta curva de aquí que he dibujado realmente hacia el infinito se tiene que aplanar porque el potencial en el infinito vale 0, no decrece indefinidamente. En el caso de las cargas positivas. En el de las negativas insisto en que sería esto mismo al revés. De hecho, voy a dibujarlo para que quede más claro. Si tenemos nuestro sistema de cargas negativas, el potencial lo que haría sería más bien algo de este estilo, con valores de menos infinito en estos dos puntos, y después por el medio haría un poco lo que buenamente pudiera, creciendo por aquí, creciendo por aquí, y creciendo también por aquí. En este caso, el potencial sería máximo en la dirección que une las cargas y sería mínimo en la dirección perpendicular. Por eso el campo eléctrico va hacia las cargas, debido a que ahora el campo eléctrico va en el sentido contrario. Esto tendría que ser más o menos una figura de este estilo, con esta superficie y esta zona de por aquí hueca más o menos, si hago un corte. El objetivo no es hacerlo perfectamente detallado, sino que se vea el tema de que el potencial en ese punto es de inflexión, máximo en una dirección, mínimo en otra, y cambia cuál es esa dirección según si las cargas son positivas o son negativas. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos la carga A y la carga B y no son exactamente iguales pero tienen el mismo signo? Pues el campo eléctrico también se va a anular en algún punto entre ambas. ¿Cuál será ese punto? Pues en principio vamos a decir que será desconocido y vamos a decir que estará a una distancia RA de la primera carga y a una distancia RB de la segunda carga, cumpliéndose que RAB sea la distancia entre ambas cargas y cumpliéndose que RAB vector sea el vector que va desde la carga A hasta la carga B. Entonces sabemos que para que se anule el campo que crea la carga A en ese punto será igual al campo que crea la carga B en ese punto. Por tanto, teniendo en cuenta la fórmula del módulo del campo eléctrico, la constante eléctrica por la carga A dividida entre R al cuadrado será igual a la constante eléctrica por la carga B entre RB al cuadrado. Esto nos permite tachar las constantes y aquí podemos hacer también una raíz cuadrada para evitar que haya cuadrados. Entonces podemos decir que la raíz de QA dividido entre RA es igual a la raíz de QB dividido entre RB. Esto nos permite llegar a la relación de que RB partido por RA es igual a la raíz de QB partido por QA. Esta sería la relación de proporcionalidad que habría entre la distancia de las cargas al punto donde se anula el campo eléctrico y el valor de cada una de las cargas. Cabe destacar que esta raíz nunca va a dar problemas porque estamos en el caso en el que las cargas tienen el mismo signo y o las dos son positivas o las dos son negativas. Por tanto, la fracción que está dentro de la raíz siempre va a ser positiva. Dicho esto, viendo el dibujo se puede ver claramente que RAB es igual a RA más RB y por tanto RB es igual a RAB menos RA. También podríamos decir que RA es RAB menos RB, pero he elegido despejar la B de aquí. En esta expresión que tenía por aquí por el medio podemos reescribir todo como que RB es igual a la raíz de QB partido por QA por RA y por tanto tenemos nada menos que dos expresiones para RB, lo cual nos permite aplicar el método de igualación y decir que RAB menos RA es igual a la raíz de QB partido por QA por RA. Ahora podemos pasar este RA sumando a la derecha y obtendríamos que RAB es igual a la raíz de QB partido por QA por RA
más otro RA. Y si ahora sacamos RA factor común, básicamente lo que vamos a tener es que RAB es igual a la raíz de QB partido de QA más 1 por RA, de donde despejando RA va a ser igual a 1 partido de la raíz de QB partido por QA más 1 por RAB. Y esta sería la relación entre la distancia en la que está el punto de la carga A y la distancia que hay entre las cargas y la relación que haya entre las cargas. Si hubiésemos optado por despejar RB, hubiésemos obtenido que RB es 1 entre la raíz de QA partido por QB más 1 por RAB. Es decir, que la fórmula es simétrica tanto si calculamos RB como si calculamos RA. Simplemente habría que cambiar la carga A por la carga B y todo estaría listo. Así que esta sería la forma de calcular la distancia, el punto donde se anula el campo eléctrico a cada una de las cargas. Y en esta fórmula cabe destacar 3 límites importantes. El primero es que si la carga A es igual a la carga B, en primer lugar tendremos que la raíz de QB partido por QA va a ser igual estrictamente a 1. Por tanto, se va a cumplir que RA será 1 entre la raíz de 1 más 1 por RAB, es decir, 1/2 de RAB, y RB por el mismo motivo también valdrá 1/2 de RAB. Lo que esto nos está diciendo es que si las dos cargas son iguales, el punto en el que se anula el campo eléctrico está a la mitad de distancia entre las dos cargas, que sería lo que habíamos visto en los esquemas de antes. Si las dos cargas son exactamente iguales, el campo eléctrico se anula en el centro. Por otra parte, si QA es mucho menor que QB, lo que vamos a tener es que la raíz de QB partido por QA prácticamente va a valer infinito y por tanto RA va a valer más o menos 1 partido por infinito más 1 por RAB, y cuando dividimos por infinito lo que tenemos es un 0. Entonces RA prácticamente va a ser 0. Lo que estamos viendo aquí es que si la carga B es mucho mayor que la carga A, en módulo, por cierto, debería haber puesto aquí seguramente un valor absoluto para que no quepa la menor duda, el campo eléctrico se anulará cada vez más y más cerca de la carga A. ¿Por qué? Porque al ser la carga A más débil necesita estar mucho más cerca de ella para poder cancelar el efecto de la carga B. Y por último, si la carga A fuese muchísimo mayor que la carga B, entonces el resultado sería el contrario y sería RB el que prácticamente valdría 0. Es decir, que si la carga A es la que gana por mucho la carga B, el campo eléctrico se anulará muy cerca de B, en vez de anularse muy cerca de A, como en el caso anterior. Veamos ahora qué sucede si las cargas tienen el signo contrario. Voy a poner QA a la izquierda, voy a poner QB a la derecha y voy a suponer que son exactamente opuestas, suponiendo además que QA es la carga positiva y que QB es la carga negativa. Esto solo afecta a la orientación del esquema, se tendría que dibujar del revés, si no. En este caso, QA va a liberar campo eléctrico hacia afuera y QB lo que va a querer hacer es absorber campo eléctrico. Entonces va a resultar que por cada línea de campo eléctrico que libere QA va a haber una línea de campo eléctrico que entre en QB, básicamente haciendo este esquema que me está quedando por aquí. Como el campo eléctrico indica hacia dónde se reduce el potencial, todo está bien. Encima de QA el potencial eléctrico sería infinito, encima de QB el potencial eléctrico sería menos infinito, y desde uno hasta el otro va reduciéndose siguiendo el campo eléctrico. Concretamente, en la zona mediatriz, lo que va a suceder ahora es que el potencial eléctrico va a ser estrictamente de 0 voltios. ¿Por qué? Porque esa zona está a la misma distancia de la carga A y de la carga B, y si son exactamente opuestas, sus potenciales se van a anular. En el resto de situaciones, el potencial tendrá más o menos forma curva alrededor de cada una de las cargas, y la idea, insisto, es la de siempre. El campo eléctrico tiene que ser perpendicular a las líneas de potencial constante e indicar hacia dónde se reduce. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos la carga A que tiene un cierto signo y la carga B que tiene otro cierto signo contrario? Y además impongo por comodidad que la carga A tiene un módulo estrictamente menor que el de la carga B. Pues bien, va a resultar que habrá un punto donde se anule el campo eléctrico, pero ahora ese punto no va a estar por el medio, porque ahora la carga de la izquierda opina que el campo eléctrico tiene que ir hacia la derecha por aquí, pero la carga de la derecha también opina que tiene que ir hacia allá. Así que ahora en el medio entre las cargas sus campos eléctricos se suman de forma constructiva, no se van a cancelar. ¿Dónde va a haber conflicto? En las zonas exteriores. En la zona de aquí, por ejemplo, el campo de la carga A
intentará ir hacia la izquierda, alejándose de ella, pero el de la carga B intentará ir hacia la carga B, hacia la derecha. Y en la zona de la derecha el mismo problema. El campo que cree la carga A intentará ir hacia la derecha, pero el que cree la carga B intentará ir hacia la izquierda. Entonces, ¿puede ser que se cancelen? Sí, pero siempre y cuando sea más cerca de la carga pequeña, porque cerca de la carga grande la carga pequeña nunca va a ganar. Entonces ahora el punto donde se anula el campo eléctrico estará en algún lugar en la línea que las une, por fuera de ellas y más cerca de la carga más débil, que en este caso hemos dicho que será la carga A. Así que ahora RA va a ser la distancia desde la carga A hasta este punto, RB va a ser la distancia desde la carga B hasta este punto y RAB va a seguir siendo la distancia entre cargas. ¿Qué cambia ahora? Que RB va a ser RAB más RA en vez de menos RA. De tal forma que ahora al igualar los campos eléctricos y decir que A es igual a EB y que por tanto la constante eléctrica por la carga A entre RA al cuadrado tiene que ser igual a la constante eléctrica por la carga B entre RB al cuadrado, y cancelando y haciendo la raíz. Ahora, en primer lugar, tenemos que tener cuidado con el tema del signo, porque si una carga es negativa y la otra es positiva, es imposible que esta relación de aquí se cumpla. Para ello es necesario ponerle un menos a una de las dos fracciones, preferiblemente a la que tenga la carga negativa, aunque no va a ser estrictamente necesario, y al hacer raíces cuadradas vamos a tener que la raíz de QA entre RA será igual a la raíz de menos QB dividido entre RB, de tal forma que ahora al despejar tendremos que RB es igual a la raíz de menos QB partido por QA por RA. Y ahora este menos que hay dentro de la raíz me asegura que el resultado siempre sea positivo, porque una de las cargas será negativa y la otra positiva. Así que la negativa se cancela con el menos y queda positiva. Ahora de nuevo sustituimos RB igualando, teniendo en cuenta que tenemos dos fórmulas, y vamos a llegar a que RAB más RA va a ser igual a la raíz de menos QB partido por QA por RA, y si ahora paso esta RA para aquí y saco factor común, voy a tener que RAB es la raíz de menos QB partido por QA menos 1 por RA. Y por último, despejando, vamos a tener que RA es 1 partido de la raíz de menos QB partido por QA menos 1 por RAB. Esta sería la fórmula para sacar a qué distancia de la carga A se anula el campo eléctrico si las cargas tienen signo opuesto. Y cuidado que esta vez no es simétrico, no podemos coger la misma fórmula y aplicarla a la carga B, así que esta fórmula está definida única y exclusivamente para el caso en el que la carga A sea la pequeña. Si lo que queremos es calcular la distancia a la carga B, mi recomendación es calcular la distancia primero a la carga A y después aplicar esta relación de aquí para saber a qué distancia estará el punto de la carga B. Y de nuevo podemos analizar qué sucede con los diferentes límites. En primer lugar, si la carga A es igual a la carga B, vamos a tener de nuevo que la raíz de menos QB partido por QA es igual a 1, por tanto, permitidme que aquí cambie, que esto sería si QA es igual a menos QB, no a QB, entonces esto daría 1 y en el denominador tendríamos 1 menos 1, 0, que da infinito. Entonces RA se iría a más o menos infinito. Por tanto, si las dos cargas fuesen exactamente iguales, el campo eléctrico no se anularía en ningún punto. Para que el campo eléctrico se anule es necesario que una sea de menor módulo que la otra, cosa que en el caso de cargas del mismo signo no era necesaria. Ahí, aunque fuesen iguales, siempre había un punto en el que se anulaba. Concretamente en ese caso era el centro. Y ahora, para acabar, tendríamos que hablar del potencial eléctrico y dónde se anula. Voy a volver a colocar por aquí la carga QA, voy a volver a colocar por aquí la carga QB y vamos a volver a imponer que la carga QA sea de menor módulo que la carga QB. Pues ahora el potencial sí que se podrá anular en una zona entre ambas cargas donde el efecto positivo de una se cancele con el efecto negativo de la otra, pero también habrá otro punto por fuera, no a la misma distancia, pero sí más cerca de la carga A, en el cual se cumpla la condición. Así que vamos a tener dos casos, uno por dentro y uno por fuera. En el caso en el que el potencial se anule dentro, vamos a tener que RB es igual a RAB menos RA, como teníamos originalmente, y en el caso de que el potencial se anule fuera, vamos a tener que RB es igual a RAB más RA. Así que si queremos combinar ambas cosas a la vez, RB tendrá que ser RAB más menos RA, siendo más el caso en el que se anula el potencial fuera y menos el caso en el que se anula el potencial
dentro. Ahora lo que vamos a hacer es decir que el potencial que crea la carga A es menos el potencial que crea la carga B para que se anulen y por tanto tendremos que la constante eléctrica por la carga A dividido entre RA es igual a menos la constante eléctrica por la carga B entre RB. Ahora la constante eléctrica se cancelaría, no haría falta hacer la raíz afortunadamente porque no hay cuadrados y de aquí podemos despejar que RB es igual a menos QB partido por QA por RA. Y ahora tendríamos de nuevo que hacer igualación teniendo dos expresiones para RB. Esto nos llevará a que RAB más menos RA sea igual a menos QB partido de QA por RA, siendo el más la solución fuera y el menos la solución dentro, pero ahora cuando lo pase a la derecha los signos se van a invertir y este es un detalle importante porque vamos a tener que RAB es igual a menos QB partido de QA por RA menos más RA y ahora el menos de pronto ha pasado a ser fuera y el más ha pasado a ser dentro. Así que cuando saque factor común voy a tener que RAB es igual a menos QB partido de QA menos más 1 por RA y finalmente voy a tener que RA es igual a 1 partido de menos QB partido por QA menos más 1, todo esto por RAB. Estos serían los dos puntos donde se anula el potencial. La solución menos en el caso exterior por fuera y la solución más en el caso interior por dentro. Se ve claramente en la fórmula que la distancia no es la misma en los dos casos, es decir, que RA, en el caso que queramos calcular dónde se anula el potencial mismo, no es lo mismo que RA en el caso que queramos saber dónde se anula el potencial por fuera. Y estas serían las demostraciones de cómo calcular dónde se anula el potencial y el campo en un sistema de dos cargas. Y así sería como se calcularía la distancia a las cargas de estos puntos donde se anularía el potencial o el campo eléctrico. En general, salvo que las cargas sean exactamente iguales o exactamente opuestas, es una operación bastante tediosa que conviene evitar, pero que forma parte de las herramientas matemáticas básicas que tiene que manejar alguien que quiera dedicarse a algo mínimamente relacionado con campos eléctricos. Así que era un vídeo que en algún momento había que hacer. En la siguiente clase, que será la última de esta temporada, hablaremos acerca de los sistemas de más de una partícula y de las fuerzas internas y externas y qué características tienen cada una de ellas. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.